Hola, 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 bienvenidos queridos amigos, nuevamente los saludamos desde San Pedro de Atacama, ciudad de Chile. Todavía estamos acá, gracias a Aldo que nos está recibiendo en su casa. exacto, Y nos encontramos nuevamente para el episodio número 42 42, ya de Ciclo Biblia, o sea, podríamos redondear 42 semanas ya que llevamos de más o viaje. menos. Sí, y en esta ocasión toca ver los capítulos del 13 al 19 del libro de Segunda de Samuel, y a esta fracción la denominamos Las consecuencias no se detienen. Sabemos que veníamos hablando del rey David, sabemos que se equivocó, y bueno, podemos elucubrar la idea antes de pasar al repaso que a esto se referían estas consecuencias, ¿no es cierto? Pero antes de pasar al repaso, vamos a orar. Oremos. Señor, gracias porque estás con nosotros, porque nos bendices, nos das tantas oportunidades para poder seguir estudiando tu palabra y compartirla con nuestros amigos en YouTube y en otras redes sociales. Te pedimos, Señor, de que nos acompañes en lo que vamos a compartir y que también las personas puedan sentir el deseo de escudriñar tu palabra y poder aprender más de tu amor. En tu sagrado nombre, amén. Amén. Bien, ¿te parece si vamos Vamos a la... comentando un poquito de manera abreviada? A veces nos cuesta esa parte abreviada porque nos apasiona la historia y empezamos, ¿viste?, a expresar todo lo que nos generó. Pero vamos a tratar de hacerlo rapidito para que no demorar mucho. Son los capítulos. 13 al 19 de Segunda de Samuel. Vamos a hacer uno y uno, ¿te parece? ¿Vale? A ver, voy a abrir porque no lo abrí todavía. Tenemos en el capítulo 13 la situación con Tamar. ¿Qué pasó con Tamar? Sabíamos que David tuvo 8 mujeres, lo habíamos mencionado. De una de estas mujeres tuvo su primogénito, que se llamaba Amón. Y de otra, que era princesa o hija de uno de los reyes de Jesús, según recuerdo, tuvo 2, o sea, se menciona acá una hija mujer. Generalmente no se mencionan las hijas mujeres, pero solo una de ellas conocemos, que es Tamar, hermana de Absalón. Es decir, Absalón y Tamar eran hermanos de madre y padre, y tenemos a Amón, que era el primogénito de David, solamente eran, digamos, hermanos solo por parte Por de parte padre. de David, exactamente. ¿Qué sucede? Este hermano mayor, Amón, está obsesionado con Tamar. Sí. En esa época no era tan extraño casarse con una media hermana, así que si él se hubiese acercado al rey y le hubiese pedido la mano de Tamar, probablemente se podría haber dado este casamiento. Pero Amón lo que hizo fue algo sumamente deshonroso, Sí. tanto para él como para Tamar y para la familia real. Violó a su hermana Tamar. Obviamente esto generó un odio en el hermano Absalón. de Tamar, en Absalón. Más que nada esto fue generado por el hecho de que David no hizo nada. Ajá. Este rey justo que muchas veces vimos en pasajes anteriores, que cuando se hacía algo que no era correcto, Le hervía la reaccionaba de sangre. una. Acá, bueno, Sí, ni un tirón de oreja le dio a Absalón. supongamos que también fue, como dicen, debilidad de padre, Perdón, que amaba Amón, mucho a dije. su hijo primogénito, Ajá. claro, Amón, que no emitió justicia ante esta situación. Sí. Obviamente, Absalón no se olvidó de esto y 2 años después va a vengarse de Amón, matándolo por lo que le hizo su hermana Tamar, que la deshonró. Sí. Obviamente después de asesinar al príncipe, al primogénito, al que Al tanto amaba David, huye. Sí, ¿A dónde tenía huye? que irse. A la tierra de su abuelo, a Jesús. De su abuelo materno, digamos. Claro. Ajá. Y ahí es donde permanece exiliado, podríamos decir, porque claramente destruyó la familia con este accionar que tuvo. En el capítulo 14. Bueno, acá es entonces que Joab intercede por Absalón y habla a David y lo convence de que permita a Absalón que regrese a su tierra, pero David no lo recibe, no lo ve, no restaura esa relación. Pasa bastante tiempo sin que lo vea, y después cuando lo vuelve a ver, tampoco es que se restablece esta relación entre el rey y su hijo. Exacto, básicamente eso sucede en este capítulo 14. Ajá. Y en el 15, ya Absalón, digamos que creció su rencor ante el padre que no emitía justicia y que encima no restablecía la relación con él.
Y él, les invito a leer el capítulo 15 los detalles, porque muy astutamente empieza a tener seguidores o adeptos a él y se proclama rey en Hebrón. Sí. Así de horrible estaba la relación entre este padre y este hijo. David obviamente ante esto actúa de manera cobarde Sí. y huye. Le tuvo miedo a su hijo y a sus seguidores. Exacto. Y huye, obviamente él tenía un grupo de seguidores fieles todavía y logra refugiarse. Recuerdan que él había huido muchas veces de Saúl. Bueno, él tenía amigos en otros lugares, ya estaba acostumbrado a esto de huir. Obviamente en esta etapa de la vida ya hacía mucho que no huía, pero bueno, logra hacerlo de manera eficiente y también de esconderse de Absalón. Acá nos enteramos también que su consejero lo traiciona porque se une a Absalón. Bueno, acá también aparece Usaí, un amigo de David, que David lo manda al reino o a Jerusalén para que se infiltre en el grupo de consejeros, digamos, de Absalón y que sea un espía y que le pueda llevar noticias a David de los movimientos de Absalón a través también de dos sacerdotes que eran Jonathan y Ahimaas. En el 16 se encuentran varios engaños que tuvo que recibir o de los cuales sufrió David. En primera instancia, Siba, no sé si recuerdan que era un siervo de Saúl, el que le administraba los bienes a Mefiboset, que era hijo de Jonatán. Bueno, le dice que Mefiboset lo traicionó básicamente, que, como bien dice el título, ya nos enteramos, es mentira. Fue un engaño de Siba. Después más adelante tenemos a Simei, que también era de la casa de Saúl, que lo maldice, como que la viene pasando mal David en este... Y sí, es horrible la humillación que él pasa en ese momento Sí. con este sujeto de la tribu de Benjamín. Sí, y Incluso ahora recuerdo que uno de sus soldados, digamos, que siempre era muy celoso de hacer justicia, digamos, que era hermano de Joab, quiere matar a Siba, pero David no lo permite. Y ocurre, o se cumple la profecía, digamos, que le había hecho el profeta Natán a David. Le había dicho que iba a ser humillado en público, básicamente. Él había pecado en privado e iba a ser humillado en público por parte de su misma familia. Sus mujeres iban a ser tomadas por otro. Sí, y las concubinas, que David las había dejado, digamos, al cuidado de... O sea, cuidando el palacio, dice, menciona la Biblia 10 concubinas, las tomó Absalón y nada más ni nada menos las tomó en la terraza del palacio. O sea, todo el mundo podía ver eso. Exacto, todo el mundo lo pudo escuchar, ver. Sí. Y esto fue un consejo justamente de este consejero que antes era consejero del rey. Ahitofel. Ajá, que era una forma también de mostrar el poder de Absalón sobre lo que era de David, o sea, Sí. el tomar sus mujeres. Pasamos al 17. Como dijimos, en el capítulo 15 teníamos a Usaí, quien se infiltra en la que era la corte, y ahí le preguntan a él qué opinaba de un plan que había propuesto el consejero Ahitofel de ir y atacar directamente a David, donde sea que esté, y muy astutamente, obviamente Usaí tenía que seguirle la corriente, porque tenía que seguir manteniendo la fachada de que era fiel a Absalón, y le dijo, no, sí, hay que atacarlo, pero no de esa forma, porque acordate que tu papá es muy astuto, ella ha huido antes, o sea, él va a tener una estrategia diferente, así que vamos a tener que reformular este plan. Y le hacen caso a este consejero o a esta persona que estaba aportando, a Usaí, y no van a atacar directamente a David, lo cual le da tiempo a David de enterarse de este posible ataque y de prepararse. Ante esto se ve que Ahitofel, este personaje, era bastante inseguro de sí mismo, podríamos decir, porque al enterarse que no siguen su propuesta, toma una decisión sumamente extrema Drástica. de suicidarse. Sí. Se podría analizar bastante esta situación, pero no es el foco en este momento. Seguimos. David obviamente
como dijimos, tiene amigos, personas que lo apoyaban, así que él puede armarse de un ejército para poder enfrentar a Absalón. Ahí seguimos al 18. En el 18, bueno, se arma justamente el ejército, se arma la gente, y David dice, bueno, combatamos. Al fin y al cabo él era el rey ungido, y dice, bueno, combatamos por el reino. Pero envía David a su gente con una indicación muy clara, de que no le hagan nada a Absalón, que lo capturen, pero que no le hagan nada, básicamente. Y en esa batalla, Absalón, dicen que tenía el pelo muy largo, queda enredado en las ramas de un árbol y queda colgado ahí, básicamente. Lo ve una persona, uno de los soldados, y bueno, no lo mata, le cuenta a Joab, y Joab, sí, lo mata. Este era el líder del ejército, digamos, de David, toma la vida de Absalón. Y David se puso muy triste, obviamente, cuando supo de la noticia de que su hijo Absalón había muerto. Y empezó a llorar y a desgarrar su alma a viva voz, que muchos en el pueblo escuchaban, aunque él estaba en su templo, los llantos de este rey, este padre. Y cuando vuelve el ejército, victorioso, contento, porque había derrotado al enemigo del rey, habían hecho una gran tarea en favor del reino de David. ¿Qué pasa? Cuenta la Biblia, es muy interesante el relato acá, de que volvían todos como que se hubiesen huido de la guerra, como que se hubiesen sido derrotados, como que se hubiese habido muchas bajas. Con los ánimos por el piso. Exacto, algo que era muy contrario a lo que había sucedido. Y acá vemos cómo Joab valientemente enfrenta a David. Ya si prestamos atención a la descripción de este personaje Joab y de la relación que tenía con David, se ve que tenían bastante confianza, porque pasaron por bastantes situaciones. Así que bueno, lo enfrenta al rey. ¿Y qué le dice al rey? Salí, da la cara y básicamente agradecerle al pueblo que quería poner su vida por vos. Básicamente eso. Hubiese estado más feliz si Absalón no moría, pero perdías a todos tus soldados. O sea, es ilógico. Si no querés perder acá a tu ejército, es mejor que salgas y que los animes, porque tu deber como líder no puede verse opacado por tu dolor personal. Esto fue muy duro. Y hasta acá, digamos, básicamente, bueno, después ahí vemos cómo se restaura el reino, o sea, David vuelve a ser rey. Pero bueno, hay secuelas. Sí, empiezan a haber divisiones en las tribus, entre las tribus. Pero bueno, vamos a seguir viendo esto en el siguiente ciclo de Biblia con más detalle. Incluso en el siguiente libro, vamos a ver también cómo empiezan a haber bastantes divisiones nuevamente. Pero bueno, no vamos a adelantar. Ahora, ¿por qué le titulamos Las consecuencias no se detienen? ¿Esto sería una afirmación? En parte sí, en parte no. O sea, en parte las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestras decisiones van a estar ahí. Como David, que sus decisiones afectaron a su familia, su liderazgo, incluso su reino. Pero Dios no nos va, eso no significa que Dios nos vaya a dejar solos. O sea, Él nos va a acompañar en el destino, digamos, de lo que nosotros elegimos. Es decir, lo que va a permanecer son las consecuencias naturales de las decisiones que tomamos ante nuestro libre albedrío, que nosotros elegimos, nadie nos obligó, que son la culpa, las heridas que podemos acarrear, pueden ser enfermedades, pueden ser relaciones rotas. Esas consecuencias naturales van a permanecer. Incluso podríamos compararlo con una herida. O sea, cuando nosotros nos lastimamos, queda una cicatriz. Sí, la herida por ahí se va a cerrar, pero la marca va a quedar ahí. Exactamente. Ahora, lo que sí Dios puede transformar, porque Dios tiene un poder tan grande, es que donde hubieran errores, Él puede generar algo nuevo. Y esto lo vemos en varias partes de la Biblia. Incluso si tomamos a David como ejemplo, cometió un error con Betsabé, como dijimos, pero es de esa unión que después Dios ama a este niño, este segundo hijo con el que Dios bendice a este matrimonio, que es Salomón, exactamente. Y de allí levanta el siguiente rey, nada más ni nada menos. O sea, la gracia de Dios no se va a acabar por el pecado que nosotros hayamos cometido y las consecuencias que tengamos que afrontar. La gracia de Dios puede restaurarnos, puede darnos perdón, puede darnos nuevas oportunidades e incluso Él puede hacer milagros todavía en nuestra vida. Sí, y nos va a acompañar
cualquiera sea el resultado de la consecuencia, digamos, de nuestro pecado, si lo buscamos, Él va a estar ahí siempre. Ujú. Es decir, las consecuencias no son el fin de nuestra Exactamente. historia, porque Dios todavía puede seguir obrando en nuestra vida, nos puede dar propósito, nos puede ayudar a crecer, nos puede ayudar a poder también ser un instrumento para otras personas, aún en medio del dolor de esas consecuencias. Obviamente esto requiere que nosotros nos aferremos a Él, no nos olvidemos de eso, porque necesitamos estar conectados a Él para poder justamente aprovechar este poder de Dios que puede restaurar y transformar lo malo en algo bueno y en algo que pueda ser de bendición para otros. Hay que dejarlo en sus manos y dejarlo actuar, sobre todo. Me gusta esta frase para cerrar. Las consecuencias pueden seguir, pero en Cristo no nos define el pasado, sino el amor y el poder de Dios en el presente. Así que hoy decidamos estar aferrados a este Dios todopoderoso que tiene tanto amor para con nosotros que no tiene un límite e incluso a pesar de nuestro pasado, Él puede transformar, como dijimos, nuestro presente y futuro. Sí, la gracia de Dios sigue estando disponible para nosotros, no importa la situación en la que estemos. Es importante también no aferrarnos a los pensamientos de dolor, a los pensamientos de culpa por pecados pasados y que podamos hacer, podríamos decir borrón y cuenta nueva, pero, a veces no podemos olvidar, como dijimos, las heridas, pero sí poder ver nuestra vida como una nueva oportunidad, como pasar página, que también se suele usar esa expresión, y ver la posibilidad de transformación y de amar el presente y el futuro con Dios, o una restauración futura. Es decir, amar esa posibilidad de ser nuevos en Dios. Y saber que aunque estemos en medio del dolor, Dios tiene su mano ahí, esperando a que nosotros nos agarremos para levantarnos y darnos un nuevo caminar junto con Él. Bueno, creo que hasta acá el ciclo Biblia de hoy. Intentamos hacerlo rapidito, pero por favor, si ustedes ven este video, sé que muy pocos lo llegan a ver hasta el final porque a veces lo hacemos muy extenso, pero nos gustaría saber si ustedes están ahí, qué opinan de esta historia, qué cosas aprendieron, si leyeron cuál fue su versículo favorito, qué marcaron, qué versículo les dio duda también, y que puedan dejarnos ahí en comentarios y nosotros podemos interactuar a través de los comentarios con ustedes. Y también su impresión de si las consecuencias son eternas o no. Sí, ¿qué opinan de este tema? Hasta acá entonces el ciclo Biblia de hoy. Los esperamos en el video que viene. Gracias hasta por estar el ahí. ciclo Biblia 43. Así es. Chau, donde chau. terminaremos este libro Exactamente. de Segunda de Samuel. Ahora sí, Chau, chao. chau.